Es la 1:30 p.m, es la 1:30 p.m, aquí interpretando la noticia. Leeremos algún par de mensajes que usted nos hace llegar rápidamente para luego entrar al tema con nuestros invitados. Rápidamente le leo. Saludos, es preocupante la situación de seguridad en el país. Los fiscales corren un riesgo y los buenos fiscales. ¿Por qué, se pregunta uno? Dice otro mensajito, ¿por qué otros fiscales no reciben atentados? ¿Será que más bien los protege el crimen organizado? Son el mensajito que nos dicen. Ustedes como periodistas deben tener mucho cuidado con las denuncias que realizan también, porque da la impresión que ustedes también corren el mismo riesgo. Bueno, no da la impresión, es la verdad. Bueno, gracias. Son algunos de los mensajitos que usted nos envía aquí a Interpretando la Noticia. La 1:31 p.m, queremos darle la bienvenida a la ministra de Derechos Humanos, quien ha estado, por cierto, al frente de esta lucha que han estado librando para tratar de regular un poco esto de lo que es la ley marco de telecomunicaciones, y que ha generado de una u otra manera un debate, muchas veces me parece a mí mal interpretado, muchas veces generado más por intereses muy particulares, ¿verdad? Y no a lo que nos remite la ley. También está con nosotros don Eduardo Stey, ¿verdad? Que por cierto ha sido, no quisiera ser grosero, pero como utilizado algunos sectores, algunos medios, ¿verdad? Extraen un poco de lo que dijo en un contexto, ¿verdad? Para ponerlo en su boca, y por otro lado, y tenemos la oportunidad hoy casualmente de conversar con él y completo, que hable, que sea el tema, que hable. Producida. Correcto. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. No sé, me gustaría, lógicamente, por cuestión de ser la dama. Muchas gracias. Iniciar con usted, abogado, lógicamente, esto de esta ley. Ayer yo participé en un último socialización sobre esta ley. Le cuento que no es la misma que discutimos en Casa Presidencial, ¿verdad? Hoy se ha quedado reducida a 3 paginitas, y no sé qué más ha pasado ahí en el Congreso Nacional. Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos en este prestigiado medio. Igual un gusto ver aquí a dos colegas suyos, amigos nuestros, al licenciado César, al licenciado Ibis, un gusto, y gracias don David. Y en efecto, licenciado David, como usted bien lo señalaba, este es un tema muy sensitivo, un tema que indudablemente ha generado una polémica, que de nuevo lo que se refleja es la problemática actual en la administración del espectro radioeléctrico, y justamente la introducción que usted hacía con respecto a cómo ha habido un control mediático de la información se da precisamente por esa concentración en determinados medios de comunicación, lo que demuestra que en nuestro país hay graves dificultades para que el pueblo sea informado como corresponde. Son ese determinado grupo de medios de comunicación los que establecen la línea periodística a seguir, y son incluso los que producen las polarizaciones con respecto al manejo mediático. Usted lo vio cuando el golpe de Estado, esos mismos medios se encargaron de llevar solo la información que de acuerdo a la línea periodística debía manejarse. Lo mismo ha acontecido frente a este debate de la reforma a la ley marco del sector de telecomunicaciones, una reforma que a nuestro juicio se está haciendo tardíamente en nuestro país, pero que peor es no hacer nada. Y en este caso, enhorabuena por la reforma, y estamos en el marco de respaldar una iniciativa que resulta en primer lugar de una recomendación del examen periódico universal, en el cual Honduras compareció y recibió recomendaciones precisas en este campo,
Hay recomendaciones iguales que hiciera el relator sobre la libertad de opinión y libertad de expresión, el relator Fran Larrúa en su última visita a Honduras en agosto del año pasado, donde él mismo pedía en un Consejo de Ministros al presidente Lobo Sosa tomar la decisión pronta para revisar la ley marco del sector de telecomunicaciones. Y también hay recomendaciones dadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en su informe final presentado al pueblo y ante los poderes del Estado. Así que la legitimación que la Secretaría tiene está en función de darle seguimiento a estas recomendaciones, pero por otro lado, asegurar que aquellos sectores que históricamente han estado excluidos de disfrutar de la explotación del espectro radioeléctrico finalmente lo logren con esta reforma. Correcto. Don Eduardo es un hombre que aquí en Honduras ya no es muy común, muy popular, muy conocido. Él es casi un hondureño más. Él es de origen guatemalteco, pero ustedes lo recuerdan, amigos oyentes y televidentes, él participó casualmente en la elaboración de este informe de la Comisión de la Verdad, donde hay una serie de recomendaciones que se le hacen al Estado para no retornar casualmente aquello que pasó el 28 de junio del 2009. Algunas cosas han sido tomadas en cuenta, otras han sido olvidadas, pero sí se ha visto involucrado de una u otra manera en la discusión o en formular algunas recomendaciones en lo que es la creación de esta ley. Y yo quiero irme al punto medular de esto, doctor Stey, es en el sentido de que el punto de discusión ha sido: ¿se violenta o no se violenta la libertad de expresión en el marco, en lo que contiene esta reforma a la ley marco de telecomunicaciones? Bueno, le puedo contestar de una manera muy sencilla. Bienvenido. En el borrador o digamos en el anteproyecto que hemos conocido, no se violenta. Si de pronto quizás se encuentran algunas frases en la formulación de algunos de sus ingredientes que pudieran prestarse a una interpretación ambigua, y yo le diría que esto se concentra en un tema, que es la figura que se propone en las reformas de crear un consejo de regulación respecto de la programación. En todos los países democráticos del mundo se regula esta materia para que, por ejemplo, contenidos audiovisuales violentos no se exhiban en tiempos escolares que pueden afectar la sensibilidad de los niños, o material con un contenido erótico explícito que pues en el mundo digital de hoy y gracias a los servicios de alquiler de cable, pues cualquiera persona tiene la libertad de comprarlo, pero todos los gobiernos regulan su transmisión en horarios nocturnos precisamente para proteger a la niñez y a la juventud. Sin embargo, se le ha querido dar a esta propuesta de que se cree este mecanismo, digamos, regulador o supervisor, que en todo caso en la formulación, al menos la que yo conocí, es un ente asesor con representación de diferentes sectores de la sociedad. Bueno, lo más sencillo es quitarle pues el ente asesor y buscar una manera en donde estas cautelas de programación se puedan honrar de todas formas a través de algún otro tipo de mecanismo. Pero insistiendo en que al menos la redacción que yo he conocido no violenta la libertad de expresión ni la restringe en modo alguno, yo sí tengo que conversar con toda tranquilidad y apertura que muchas veces fui preguntado si la Comisión de la Verdad y la Reconciliación recomendó coartar la libertad de expresión. No, de ninguna manera. Es decir, ¿cómo van a recomendar eso? La recomendación, sin embargo, deriva
del examen que hiciera la comisión en su momento de cómo, en particular en materia de telecomunicaciones, se observa en la ley actual la adjudicación y la tenencia de los permisos, licencias, etcétera, para las frecuencias radiales y televisivas. Y ante los elementos de antagonismo tan fuerte que se vivió en la crisis de 2009, nosotros también pudimos acceder a diferentes sectores de población en todo el país que resintieron la alta concentración que existe en Honduras en la posesión de esas licencias o en su usufructo, en varios de los casos en donde pudimos comprobar que estas licencias no se usan, sino que se han adquirido para copar los espacios e impedir a otras empresas o personas o organizaciones tener acceso a las frecuencias. Entonces, la recomendación de la comisión iba tras eso, que se revise la ley de telecomunicaciones, sobre todo en el procedimiento de adjudicación de las frecuencias. Correcto, yo creo, era mi interés también particular compartir con ustedes este espacio, porque nosotros hemos sido, hemos avalado esta decisión del gobierno, porque también hemos sido víctimas incluso, ¿no?, de este acaparamiento de frecuencias, ¿verdad?, de este control monopólico que ha habido, aunque muchos dicen que no hay monopolio porque ven el monopolio en función de la cantidad de radios, dicen que hay 81 que representa una institución y otra. El problema también es el pensamiento, la uniformidad de pensamiento. Ayer se presentó un caso y lo quiero compartir con usted y con usted, doctora. En esta discusión del Congreso, el representante de los medios independientes, ¿verdad?, dijo: yo represento a 81. Ahí venía un pensamiento uniformado en contra de la ley. Él representa a esos 81, ¿verdad? Él dice: yo lo represento a esos 81. Pero nosotros no escuchamos al resto de esa gente, ¿no? En vez de estar los 81 ahí. Ahí, lógicamente, no. Y además de eso se trata de que la democratización es que yo como capitalino tengo derecho a saber qué pasa en Intibucá. Claro. Y que me lo cuente un medio local. Y no tengo acceso a eso. Y los de Intibucá tienen derecho a que nosotros les contemos la verdad de lo que pasa aquí en la capital. Claro. Y que tener acceso. Entonces, tuvimos un debate, me gustó mucho, por cierto, ¿verdad?, porque se me permitió el espacio para expresarnos. Ahora bien, esto de la regulación, yo siento que ahí está el meollo del asunto, como dice don Eduardo Stey. También ayer se debatió en el Congreso Nacional. Y ahí surgió la idea de que, y usted coincidentemente lo plantea, que de repente pues se podría sacar y ponerlo en otro, pero que el Estado está obligado a proteger a la persona humana. Así es. En sus valores. Es una obligación del Estado constitucional. Y no podemos seguir dejando, y lo dije ayer y lo voy a seguir reiterando, y eso no es violación a la libertad de expresión, que aquí, por cuestiones mercantiles, nos meten una programación, por ejemplo, con una inclinación hacia la apología de la violencia y del crimen, como son esas novelas de narcos. Y a una idolatrización de la narcoactividad y del crimen organizado. Estamos permeabilizados desde hace más o menos 10 años con eso. Borbandeados. En un país que es telenovela. Claro, no, borbandeados terriblemente. El más violento del mundo, ¿verdad? Sí está considerado, y que todavía, y aquí hay un alto grado de hipocresía. Porque los mismos sectores que ahorita reclaman o están protestando porque les puede violentar la libertad de expresión son los mismos que fomentan casualmente ese tipo de cosas. Este tipo de violencia, de este tipo de apología al crimen, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Yo es mi reclamo que les he hecho a ellos, se lo sigo haciendo. O caminamos parejo, porque es compromiso, Honduras es compromiso de todos nosotros, ¿verdad? Y aportar algo, y no supeditar el interés general de la sociedad a un contrato publicitario, por ejemplo, que le generan, o a una pauta publicitaria que le generan miles de ingresos en el canal de televisión a esa hora pico, donde una novela como esa la ve cualquier cantidad de personas. Tiene un alto rating. Yo sí creo, no sé cuál podría ser, doctora, la salida para para quitar ese ingredientito que está ahí. Bueno, en primer lugar hay que decir que es una estrategia hábil para confundir al pueblo hondureño, como no había
ningún otro artículo que cuestionar y tampoco hay interés de reflejar el verdadero motivo que se opone, que no tiene nada que ver con la tutela de la libertad de expresión. Si nunca les ha interesado la condición del ser humano, ¿cómo puede interesar la libertad de expresión si en el pasado se promovió que se coartara la libertad de expresión? Y esto lo digo con toda franqueza, este artículo ha sido el pretexto que se ha utilizado para satanizar la ley. Esta Comisión de Regulación de Contenidos, y usted lo sabe porque participó en esos conversatorios, es resultado de lo que el público participante expresó que quería tener, dada la apología del odio que se hacía contra ciertos sectores de la población, mujeres, niños, indígenas, afrohondureños, y se constituyó con la representación de 16 sectores. En el último conversatorio usted mismo era de la idea, ¿por qué deben de participar las iglesias si el Estado es laico? Otros de los participantes dijeron, pero las iglesias han trabajado en la formación de valores, entonces deben de quedar ahí. Al final responde a la intervención de las y los participantes, pero esta Comisión de Regulación de Programaciones no es algo que violente la libertad de expresión. En primer lugar, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, está sujeto a determinados límites. Esos límites tienen que ver con el respeto a los demás, a los derechos de los demás, a la seguridad nacional, al orden de la familia, a la salud y a la moral pública. Cuando se habla de recomendar una franja horaria, no se está violentando la libertad de expresión, solo se está haciendo un control que ya está autorizado en la Ley de Emisión del Pensamiento, está autorizado en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, está autorizado en la Convención de Derechos del Niño, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si usted lee el artículo 13 de ese instrumento, le dice cuáles son las limitaciones a la libertad de expresión. Entonces no hay ahí ninguna violación a la libertad de expresión. Ha sido la excusa para no dejar entrever los verdaderos motivos económicos que se afectan con la reforma, pero en aras de quitar esta excusa, yo misma recomiendo a las y los diputados a los que he tenido acceso, sustráiganla de ahí, manéjese en otro marco normativo, pues al final de cuentas la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, la libertad de prensa se tiene que manejar en otro marco diferente a la ley del sector marco de telecomunicaciones, y veremos si aún quitándolo existe la oposición que ahora existe. Yo le aseguro que siempre va a existir, porque este no es el verdadero problema. Pero ¿qué pasa, abogada o don Eduardo, cuando al complacerle, por mencionar una palabra, un capricho a los propietarios de medios en este sentido, de quitar específicamente ese control que viene a salvaguardar los valores morales de un país que de por sí están por los suelos? ¿Qué pasa al complacer, al Estado tener tal complacencia con estos propietarios de dueños de comunicación? Bueno, ahí es donde en efecto se va a ver de qué talla están hechos las y los diputados. Si los diputados en realidad son los representantes del pueblo, o si por el contrario las y los diputados se mueven por otros intereses. Esperemos ver un debate de altura. Yo quisiera ver diputados y diputadas no denigrando, no ofendiendo a quienes impulsan esta reforma o a quienes la respaldamos. Yo quisiera verlos exponiendo los argumentos a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales y evidentemente a la luz de lo que la técnica legislativa les llama a que ellos le impriman en el proceso de discusión y de aprobación de la ley. Ahí es donde vamos a ver verdaderamente cuál es la posición del Congreso. Por supuesto que en el Congreso Nacional, ustedes saben, nunca un proyecto sale igual como se manda. Ya lo trasquilaron, dice David. Yo quisiera aportar un matiz. Yo no creo que es un tema solo de complacer a grupos poderosos. Yo creo que en varios países de América Latina hemos tenido la experiencia de abusos de autoridad por parte del gobierno, no solo de grupos poderosos. Entonces, la propuesta de reformas necesariamente tiene que tener también esas cautelas para evitar que en manos de una figura autoritaria de gobierno
se abuse de las prerrogativas de la ley, concediendo que de pronto un consejo de esta naturaleza pudiera ser manipulado. De lo que se trataría es de garantizar la protección a la niñez, a la juventud, etcétera, respecto de contenidos que agreden su sensibilidad o que lesionan valores fundamentales de convivencia y valores humanos personales. Encontrar otro mecanismo para que se cautele eso, como decía, pero no podemos ignorar ese aspecto de los abusos de parte de gobiernos autoritarios o, aunque no lo sean, gobiernos inescrupulosos que se sirven de facultades legales para hacer prevalecer intereses personales por encima de la mayoría, que es otro tipo, digamos, de riesgos que cualquier sociedad democrática que no tenga esas cautelas experimenta. Parte de la polémica se nutrió desde el mes pasado cuando el texto unificado entre CONATEL y CELIBRE fuera entregado al presidente a partir de elementos que algunas personas identificaron en la propuesta de reformas que venían de otras leyes de otros países o proyectos de leyes de otros países. Y en particular una cosa que inquietó es ver elementos propuestos allí que han sido propuestos en Ecuador. ¿Por qué? Bueno, porque en Ecuador el presidente Correa y su equipo de gobierno han sido muy enfáticos en este tema. Uno podrá pues opinar lo que sea de lo que ha sido su gestión presidencial. Habiendo estado muy recientemente allá, pude ver reflejado en la calle el grado de aceptación que sus programas de inversión pública tienen a nivel popular. Pero en materia de comunicación social, que es un tema ultra sensible en cualquier sociedad, sea en países como los nuestros, sea en países avanzados, este tema de que la autoridad gubernamental o la autoridad presidencial puede sancionar a un medio de una manera tan severa como se ha intentado en Ecuador, pues le eriza las crines a un montón de gente y quisieran ver otro tipo de cautelas. Está bien, se trata de un borrador, está siendo consultado en el Congreso le puede poner los pesos y contrapesos que considere, pero de la lectura cuidadosa que hicimos el mes pasado, al menos de la versión que yo conocí, yo estoy bastante confiado en que la propuesta no tiene esos elementos de restricción que han querido identificar en ella. Y tal vez solo para ahondar un poco, la primera propuesta es trabajada únicamente por CONATEL. Una propuesta que nadie la conocía, incluyéndome. Luego hay una propuesta que presenta CELIBRE. En el marco de la propuesta de CELIBRE, el gobierno pide que se armonice en una sola propuesta. Es así como se convoca una mesa de trabajo en un primer momento y se saca el primer anteproyecto. Ese primer anteproyecto se discute en el marco de los 4 conversatorios que termina en otro anteproyecto que es el que presenta el magistrado presidente de CONATEL en el Congreso Nacional. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos había informado que estaban pendientes incorporar las observaciones del último conversatorio y las que nos podría dar a través de valoraciones o comentarios el relator Fran Larroux. No obstante, se envía al Congreso sin que tenga esos nuevos elementos, y como la propuesta de CELIBRE había sido trabajada a la luz del derecho comparado, eso generó mucha suspicacia para quienes no son amigos de las democracias de estos países, pero en realidad no se nutre la propuesta de CELIBRE únicamente de la ley de Ecuador. Ahí incluso se toman elementos de otras legislaciones como Argentina y México. Siempre cuando se va a construir una nueva ley es necesario recurrir a la experiencia del derecho comparado. Eso nos permite ubicarnos no solo en el tiempo,
sino con aquellas prácticas que van a resultar mejores en donde se quieren hacer, pero por supuesto adaptándola a la realidad nuestra, y fue lo que se hizo en el último anteproyecto. Un anteproyecto que no está escrito en piedra y que, como dije antes, en el proceso de discusión se esperaría que se enriquezca, no que se debilite su contenido. Fíjense que yo creo que en esto coincidimos todos. Ayer fui el primero que pedí la palabra en el conversatorio y yo dije, en vez de hacer propuestas, yo quisiera plantearles aquí que me informen, que me digan dónde y en qué momento se violenta la libertad de expresión. O sea, que me expliquen dónde, por favor, se violenta la libertad. ¿Dónde está? No lo van a decir. Porque yo no lo encuentro. Vino el amigo Chayín y se fue exactamente a esto, al problema de la comisión de censura. Yo tengo un criterio que lógicamente no es mío, sino que se ha discutido en varios tratados, que es el siguiente. Un gobierno, cuando se siente en peligro, asiste a la mejor marco de protección a la libertad de expresión, y si la libertad de expresión le es un obstáculo para su objetivo, la va a atropellar. Eso ha sucedido en gobiernos de derecha, en gobiernos de izquierda, en gobiernos socialdemócratas. Y para muestra un botón, el de facto Micheletti lo hizo en 2 ocasiones, claro, con los medios que le antagonizaban. Y yo les ponía de ejemplo casualmente. ¿Cerrando bien medios o cortando la señal? En el marco del golpe de Estado les puse ese ejemplo. No vayamos largo, no miremos la historia de la dictadura, no miremos hacia atrás, miremos al 2009. La ley de libertad de expresión del pensamiento, la Constitución de la República, ya establece las prohibiciones y dice que no se puede cerrar un medio. Lo cerró 2 veces. Porque éramos estorbos, lógicamente, ¿no?, para sus proyectos. Entonces cuando un gobierno, porque me decían ahí que, bueno, ¿qué tal si llega un loco a la presidencia? Ya no llegó Roberto Micheletti. Ya no llegó Roberto Micheletti. Sí, y cuando hablaba de gobiernos autoritarios, pensé en eso inmediatamente, en lo que platicábamos ayer, cuando el doctor Stein hablaba sobre ese caso. Es decir, ellos tuvieron ahí el ejemplo con Roberto Micheletti. Sí, entonces, ahora bien, todos lo centraron en eso, en esa comisión de censura, ahí. Pero hay otro elemento que yo sí creo que los tiene preocupados y que montaron esta campaña: la distribución que hace la ley, ¿verdad?, sobre equitativa que hace sobre las frecuencias. No quieren ceder, porque a pesar que dice que son 81 radios, no sé cuántos canales, no sé cuántos, cuando miramos detenidamente a quién pertenecen estos, nos encontramos que son a grupos. Y han limitado a los sectores, a las etnias, por ejemplo, están muy limitadas, y especialmente claro, los gobiernos municipales. O sea, aquí hay gobiernos que están olvidados, que nadie sabe que existen, porque ni los medios grandes les abren las puertas, ¿verdad?, y mucho menos ellos tienen donde expresarse, ¿no? Y sentí que en el fondo está el canon del 5%, lo que les toca pagar, y la redistribución de las frecuencias. Bueno, en primer lugar, esta comisión de regulación, como su nombre lo indica, es regulación de programas, no de contenidos. La instancia que se crea con la representación de más de 16 sectores, lo que va a hacer es recomendar franjas horarias para que un determinado programa, como decía el licenciado Ibi, no se transmita a determinada hora, sino en otra. Esas telenovelas de narcoactividad, por ejemplo. Ustedes no les han dicho, para hablar más claro, no las transmitan, la ley no dice eso, sino que ubíquenlas en un horario adecuado. Incluso yo he estado repitiendo por los escasos medios que tengo la oportunidad de llegar, porque nosotros no hay posibilidades de trasladar un mensaje diferente al pueblo. Yo he estado diciendo, esta comisión de regulación no tiene la facultad, en primer lugar, de revisar, aprobar o desaprobar contenidos. Lo único que va a hacer es recomendar franjas horarias. Ni siquiera tiene la capacidad de aplicar sanciones, porque no es CONATEL, eso le corresponde a CONATEL. Y lo otro importante que hay que tomar en cuenta en este tema es que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, cuando nos habla de los límites a la libertad de expresión, señala que las responsabilidades ulteriores deben de estar expresamente desarrolladas en la ley para no caer justamente en las discrecionalidades o en los abusos que hablaba el doctor Eduardo Stein, que determinados gobiernos pueden en un determinado momento abusar de ellas. Por eso es bueno que estén expresamente desarrolladas en la ley. Incluso el artículo al que me he referido, 13, numeral 5 de la Convención Americana, que yo les invito a que ustedes lo lean detenidamente, dice: estará prohibida por la ley
toda apología del odio o de la guerra o la discriminación por motivos racial o de cualquier otra condición lesiva a la dignidad humana. Yo puedo decirle que en realidad esta solo ha sido la excusa. ¿Cuáles son las principales reformas que introduce este anteproyecto? Uno de ellos, en el actual momento, bueno, se reduce el tiempo de explotación en el espectro radioeléctrico de las concesiones de 25 a 15, de un permiso de 15 a 10. Hoy día una licencia, ya sea por concesión, por permiso o registro, usted la goza de manera automática. Es decir, que inmediatamente que hoy se cumple su término, se entiende renovada automáticamente. En la reforma ya no va a haber esa renovación automática. Usted tiene que comparecer con la debida antelación ante CONATEL para que CONATEL se la pueda otorgar de nuevo. Por supuesto, usted tiene un derecho preferente para obtenerla que no se lo va a poder quitar fácilmente, ni otra persona por mucho interés que tenga. Usted lo único que tiene que acreditar es que ha cumplido con la ley y que ha hecho buen uso del espectro radioeléctrico, porque hay medios que no han hecho uso del espectro radioeléctrico, interfieren la señal de otros medios, la sacan del aire y evidentemente hoy día eso se puede hacer y no pasa nada. En la reforma, en el marco de volver a revisar su comportamiento, esas situaciones se van a tomar en cuenta. Y el otro hecho sustancial en donde yo creo que hay dificultad de admitir es que el espectro radioeléctrico es un recurso natural propiedad del Estado, pero el Estado ha renunciado a la propiedad del espectro radioeléctrico cuando ha permitido que usted la pueda heredar, la pueda donar, alquilar, vender o dar bajo cualquier otro modo de enajenación. ¿Cómo es posible, y eso va contra toda lógica humana, cómo es posible que si usted no es el propietario de un bien en particular pueda disponer mediante herencia de él? Usted puede disponer mediante herencia de todo lo que es el equipo, de la infraestructura, del patrimonio que le hayas heredado de la empresa, del nombre, pero no puede bajo ningún otro precepto usted heredar lo que no es suyo. Así que si alguien quiere que se cambie la titularidad, ya no ser usted el titular, David Romero Elner, sino que quiere que sea su esposa o su hijo, usted tiene que recurrir a CONATEL y cambiar la titularidad, no hacerlo como está ocurriendo en el actual momento. Ese es un tema donde evidentemente hay mucha oposición. Yo he visto en un spot, he escuchado en un spot que ellos dicen tenemos derecho a heredar nuestra propiedad. Caen en el error de que creen de que el espectro radiológico es propiedad de ellos. Y es del Estado. Es del Estado, es un bien natural, es un recurso natural como lo son los mares, el agua, ríos, como lo son los bosques, los minerales. Ahora, ¿se podrían estar curando en salud cuando escuchamos esa campaña, doctora Stein, abogada, en el sentido que aquí sabemos perfectamente que muchas frecuencias están concentradas y se alquilan como que si fuese número de taxi? Al estar en vigencia una ley que regula que eso no se puede hacer, a estas alturas esos medios de comunicación tendrán que hacer una gran inversión para montar inmediatamente un montón de canales, un montón de radios propietarios de ellos, porque no tienen eso. El Estado tendrá que recuperar, y es ahí donde ellos están desde ahora diciendo, porque hablan mucho de que les van a despojar de lo que ya tienen, o sea que les van a expropiar, correcto, esa palabra expropiación. Ajá. El doctor Stein es experto en explicar el tema de la expropiación y sí. Yo le explico lo primero con relación a la recuperación de las frecuencias por cualquier concepto. En el actual momento, como lo decía el doctor, muchas personas han solicitado la adjudicación de una determinada frecuencia, no para explotarla, sino para evitar la competencia en el sector. Correcto. En la reforma, CONATEL prevé que 30 días después de la vigencia de la ley va a hacer una revisión del espectro radioeléctrico y va a verificar cuáles frecuencias están inactivas y va a proceder a su revocatoria y consecuentemente a reasignarlas en quien sí quiera explotarlas como corresponde. Hará incluso, si ustedes ya lo vieron, CONATEL está sacando un inventario de todo lo que son las frecuencias inutilizadas para proceder a ordenar el espectro radioeléctrico. Esta es una seria reforma en la que hay
mucha oposición porque, como lo dije antes, es preferible mantenerla en reserva para evitar la competencia o para alquilarla o para estar haciendo cualquier otro acto de enajenación. En la reforma todas esas modalidades se vuelven intransferibles. Expropiación, que ellos hablan mucho de expropiar y tienen miedo que les van a expropiar sus bienes, dicen, y refiriéndose a todos. Mire, hasta donde conocemos, la facultad de expropiar existe en la ley actual vigente, pero circunscrita a la telefonía móvil. Y es una precaución que se le introdujo en su momento por si acaso había una decisión unilateral de uno de los entes operadores que da servicio de telefonía móvil de irse del país. Correcto. Para proteger a la población de que no se quedara desvestida de estos servicios, es que la ley contempla esta facultad de expropiar, pero estrictamente atenido a la telefonía móvil. No se contempla las emisoras de radio o de televisión. Pero el concepto de expropiación deriva precisamente de que se considera que la frecuencia, al haberse asignado en usufructo, es propiedad privada, es parte del patrimonio personal, familiar o corporativo de quien la tramitó. Y ahí sí hay una distorsión considerable. En algunos países prima el concepto de que el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado Nacional, en otros el concepto de que es un bien público propiedad de la población y que el Estado es el que lo administra. Pero en cualquiera de las dos versiones no se puede entregar en propiedad privada ilimitada como pareciera estar en la ley hondureña. Y yo les puedo decir, no existe un solo caso en América Latina en donde una frecuencia de radio se pueda heredar. No existe, de veras. Sí. Este es un caso único en Honduras. Y las frecuencias de radio son, como decían ustedes hace unos minutos, es como los litorales de las playas. Uno puede comprar una propiedad hasta determinados metros antes de la playa. Porque la playa es un bien público que por definición en todas las constituciones no se puede vender a ningún ente privado o persona privada, sino que son de libre acceso para toda la población y se pueden dar en algunos casos, varios países tienen esa legislación, orillas de lagos, de ríos, etcétera, a lo interno del territorio en concesión, a veces hasta por 100 años o lo que sea, pero los litorales en cualquier orilla del mar, digamos, están totalmente exentos porque son un bien público, considerados un bien público, como se mencionaba respecto de otros recursos naturales. Sí, porque yo creo que esto sí es necesario aclararlo bien, doctor, porque ha pesado mucho, ¿no? En las discusiones que teníamos hablado de eso, de expropiación, suena hasta como dictadura, ¿no? Entonces la gente empezó a temor. En efecto, la empresa como tal tiene una sociedad, tiene un nombre, tiene un propietario con todos los bienes. Los números de taxi, por ejemplo, son propiedad del Estado, ¿ves? Lo que pasa es que han traficado con ellos. En este caso de la radiocomunicación hay un señor que por lo menos salió en el informe, ¿verdad? Y eso me llamó la atención, que tiene 47 frecuencias, de las cuales solo utiliza una. Y las demás las demás alquila. Sí. Y eso es ilegal. Claro. Nos limita, digamos, vaya, en el caso nuestro, yo pongo siempre este caso de Radio Lobo. Don Alejandro Villatoro, como empresario, y como todo empresario, quiere expandirse porque lógicamente ese es el espíritu de la inversión. Claro. Entonces, para expandirse necesitamos una frecuencia, ampliar nuestras frecuencias para todo el territorio. Y estamos peleando en un sector de Honduras. Oratel la quitó porque esa es de este señor que tiene 47 frecuencias y solo utiliza una. Entonces, limita que se desarrolle en primer lugar un empresario, ¿verdad? Sí. Y limita el derecho que tiene esa población que vive allá en ese sector del occidente de nuestro país, de escuchar, estar informado, por lo menos conocer otras opiniones de otro medio de comunicación que no necesariamente sea eso, ¿no? Bueno, mire, sí. Usted ha tocado ahí
uno de los temas más fundamentales de cualquier sociedad democrática que trata de garantizar en la legislación de telecomunicaciones que exista un acceso plural a las frecuencias para que la población escuche voces plurales y no solo monotemáticas. Como ahora. Ese espacio plural en donde toda ciudadanía podrá escuchar diferentes interpretaciones de hechos, diferentes versiones o diferentes selecciones noticiosas, es realmente uno de los nutrimentos fundamentales de la convivencia democrática. Cuando eso se limita, se está limitando no solo la libertad de expresión, sino se pone en riesgo la salud democrática de un país. Correcto. Sí, nosotros, por eso es lo que hemos peleado, por romper por la uniformidad del pensamiento. Claro, no. En el marco del golpe de Estado, estos medios de comunicación que hoy están en esta lucha contra esta ley, lanzaron una ofensiva, por ejemplo, que aquí había una sucesión presidencial. Crearon un cerco. Nosotros rompimos ese criterio, ¿no? Y entramos como un pensamiento divergente, de oposición, ¿verdad? Disidente del que ya habían impuesto como patrón esto. Si rompimos, de siquiera no se rompió el cerco mediático, con todas las limitantes que teníamos. Se trata de eso. La democracia no puede vivir, no puede prevalecer si no hay ser plural, ¿no? En el pensamiento. No podemos uniformar el verbo. La oración no se puede uniformar, y mucho menos el pensamiento. Entonces, estas personas, lógico, yo los entiendo, y yo así lo he visto, históricamente una tiene 70, otra tiene 80, no sé cuántos años de estar usufructando esto, ¿verdad? Que si bien es cierto, es una concesión que el Estado les dio y lo han hecho como una propiedad, como un derecho ya inalienable que es de ellos y que a nadie se los puede quitar. Entonces yo sí creo que debe haber un marco regulador, ¿no? Para que todos caminemos en el sendero. Aclarado esto de la expropiación, los compromisos democráticos que derivan de la aprobación o no aprobación de esta ley. Con usted primero, abogada, después con el doctor está ahí para irnos ya al cambio. Bueno, políticamente estamos en un momento en que, como ustedes saben, en mayo habrá una convocatoria a elecciones generales. Esto complica la agenda del Congreso para poder hacer una discusión libre de toda valoración política partidaria. Y en ese sentido, pues habrá que ver cuáles son los compromisos que van a mover a las y los diputados. Lo que sí es cierto que el pueblo hondureño tiene expectativa en un proyecto de esta naturaleza. El pueblo hondureño ha entendido que el espectro radioeléctrico ha estado cautivo por un pequeño grupo de personas que no solo han controlado la información en nuestro país, sino que, como lo decía el presidente Lobo, se han beneficiado económicamente del Estado. El presidente Lobo Sosa informaba de 18,000 millones de lempiras que han gozado a manera de exoneración. ¿Se imagina usted lo que significa llevar a los sectores más postergados del desarrollo 18,000 millones de lempiras? Entonces la gente finalmente está entendiendo que el Estado ha contribuido en buena medida a generar riqueza para un solo sector en detrimento de los sectores más postergados. Yo quisiera entonces, en función de esto, que los compromisos fueran en función de los intereses generales del pueblo y no en función de lo que políticamente le pueda convenir o no convenir a alguien en particular. Doctora Stein. Mire, nos hacían una pregunta de si esto era oportuno o no oportuno ahora. Sí. En ningún país del mundo, y se lo digo porque lo he estudiado profesionalmente, tengo un doctorado en ciencias de la comunicación, en ningún país democrático del mundo este tema obtiene en el calendario un tiempo adecuado. Es como los impuestos, es igual que los impuestos. O sea, nunca es oportuno, nunca es oportuno. ¿Por qué? Porque realmente involucra una de las dimensiones más poderosas de persuasión pública, que son los medios colectivos de comunicación. Entonces, sí hay, digamos, un conjunto de consideraciones que pudieran en un momento dado, sabiendo que el 21 de mayo es la convocatoria de elecciones generales,
y que según entiendo el domingo 24 de noviembre es la votación general, pues sí, es decir, la campaña política está muy cerca y una discusión sobre la ley marco de telecomunicaciones tan cerca, pues es inevitable que se contamine la discusión de elementos de interés político de parte de los grupos en contienda. Eso es así, esa es la realidad hondureña, la realidad de cualquier país. Entonces la pregunta debe ser más aterrizada. ¿Será que no es indispensable arrancar ahora con esa discusión para que en efecto la población se informe adecuadamente de qué es lo que está en juego en las modificaciones de esta ley para que el ejercicio electoral sea mejor servido? ¿O por el contrario, mejor dejémoslo para después? En ese dejémoslo para después es que varios de nuestros países han ido postergando muchos temas fundamentales. Y el otro elemento que yo quisiera poner sobre la mesa ahora es el que se derivaría de la pregunta inicial, es decir, ¿cuáles son los compromisos democráticos que se desprenden de si esta ley fuera discutida y aprobada por el Congreso? Bueno, aquí, como dijo la ministra hace un rato, se va a poner a prueba la calidad de los legisladores y su compromiso real con la agenda democrática, más allá de los compromisos con grupos de interés o incluso con un marco de propuesta partidaria. En la medida en que Honduras, como población diversa, como población plural, pueda tener en efecto una plataforma pública de discusión sobre las diferentes propuestas electorales, sobre todo ahora que ya no se vive del bipartidismo tradicional exclusivo, sino que ya hay, no sé, 4 o quizás 5 partidos nuevos inscritos y que va a haber una competencia mucho más compleja, no solo a nivel presidencial, sino también a nivel local. Pues mi modesta opinión es que sería mejor servida la ciudadanía votante si tuviera esta pluralidad de opciones de información. Tuviera vigencia la ley. Claro. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Yo agradecido, sinceramente, abogada, ¿verdad? 30 segundos para que nos despidamos. Bueno, muchísimas gracias, agradecerle a usted esta valiosa oportunidad en la que usted está contribuyendo a informar al pueblo desde otro tipo de información y no solo de la información hegemónica que le llevan determinados medios de comunicación, y esto es hacer educación. Este es un tema que pasa por la democratización del espectro radioeléctrico, pasa también por la recuperación de la propiedad del Estado con respecto al recurso natural llamado espectro radioeléctrico, y evidentemente también pasa por la humanización, porque permite que aquellos sectores que históricamente han estado postergados en la participación del espectro radioeléctrico a través de la explotación de frecuencia, por primera vez lo puedan hacer, y que aquellas voces que hoy han estado silenciadas, como las voces de los pueblos afrohondureños, los pueblos indígenas, de las organizaciones de derechos humanos, mujeres, campesinos, pobladores, finalmente las podamos escuchar en una distribución equitativa, justa y necesaria del espectro radioeléctrico. ¿Cómo no? Doctor. Bueno, yo no tengo más que 2 palabras. Gracias a ustedes por la invitación y me repito, gracias sobre todo al pueblo hondureño que nos sigue dando lecciones extraordinarias de humanidad a pesar de las dificultades por las que atraviesa. Una palabra de respeto y, digamos, de condolencia a la familia del fiscal asesinado, que es una muestra terrible de la capacidad que las organizaciones criminales transnacionales tienen de retaliar sobre nuestras sociedades cuando se quieren hacer las cosas bien. Ojalá todos podamos juntos, como países que compartimos este padecimiento de la violencia criminal, podemos salir adelante, y muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias a usted, doctor, gracias a la ministra de
Derechos Humanos. Gracias a ustedes también. Vamos a ir a nuestra segunda pausa. Al retorno tenemos otros temas que abordar, ¿verdad? Especialmente sobre esto, lo que tocaba el doctor Stey, la muerte del fiscal, que tendríamos que abordarla de las distintas ópticas, pero y más que todo valorar el mensaje que se le está mandando a la sociedad y a aquellos que tienen que tomar decisiones en este país. Sí. Pausa y regresamos. Sí.